Buenos días, les saluda el profesor Paul Morales para presentarles a mi colega Walter Leiva, que va a hablarles sobre cómo presentar sus planes de negocios a una entidad financiera. ¿Cuáles son los argumentos del emprendedor? Walter, adelante. Saludos. ¿Cómo financiar un plan de negocios con una entidad financiera? Todo empresario tiene este punto como el principal escollo para iniciar su plan de negocios. Hoy día vamos a revisar cómo podemos presentar adecuadamente un plan de negocios, cuáles son los tips que ustedes van a poder aplicar en el proceso de evaluación crediticia. En primer lugar, debemos saber qué es un plan de negocios. Un plan de negocios es un documento único que reúne todas las características del negocio que se va a poner en marcha, qué consideraciones se va a tener para evaluar, para financiar y para controlarlo. Este plan de negocios debe ser presentado a una entidad financiera para poder acceder al financiamiento. Un financiamiento en una entidad financiera se da en base a confianza, y la confianza se gana a través del conocimiento. La entidad financiera lo que necesita es conocer al cliente, saber qué es lo que va a hacer, saber si sabe lo que va a hacer. Esta confianza se transmite a través de un proceso de evaluación de riesgo crediticio. ¿Y qué es el riesgo crediticio? El riesgo crediticio es la posibilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones durante el repago del financiamiento otorgado, o que incumpla cualquiera de las cláusulas iniciales sobre las cuales se otorgó el financiamiento. De esta manera podemos hallar diferentes tipos de riesgos. Hay riesgos mucho más frecuentes y mucho más complicados, y otros riesgos que son manejables o monitoreables. En este sentido, encontramos dos visiones: la visión del emprendedor y la visión de la entidad financiera. ¿Cuál es este paradigma que existe? Mientras que para la entidad financiera la demanda de los créditos es limitada, desde el punto de vista del emprendedor, esto significa una dificultad del acceso al crédito. En tanto que para una entidad financiera hay una alta percepción del riesgo en el sector, para el empresario existe una baja disponibilidad del otorgamiento del crédito, de las facilidades que se dan para el otorgamiento del crédito. Y si hablamos de las preferencias que quiere el banco siempre otorgar en un corto plazo, para muchos empresarios es necesario trabajar con financiamientos de mediano o de largo plazo. ¿Por qué? Porque sus planes de negocio así lo necesitan y así lo requieren. Por otro lado, las entidades financieras buscan, como cualquier empresa comercial, una rentabilidad de sus negocios. Esto significa, en contraparte para el emprendedor, una posible tasa activa alta para el financiamiento de los proyectos. Y finalmente, el tema de las garantías en las entidades financieras constituye una de las principales trabas de acceso para los emprendedores que quieren llevar a cabo sus planes de negocio. Vamos a revisar algunos de estos puntos, y existen retos que se tienen que superar para otorgar estos financiamientos. En primer lugar, el reto para el emprendedor. Lo primero que tiene que mostrar para acceder a un financiamiento es orden, administración planificada, eficiente y confiable. Trabajar con un plan de negocios. Nadie le va a prestar dinero si se trabaja sobre un desorden y sobre una informalidad. En este sentido, el emprendedor necesita tener un orden, necesita tener un plan de negocios en el corto y el mediano plazo, sobre el cual podrá financiar con cualquiera de las entidades financieras o con algún inversionista adicional su plan de negocios. ¿Qué otro punto importante? La transparencia en la información. La confianza se gana, y esa confianza se gana a través de la transparencia. La información que se suministre a la entidad financiera debe ser totalmente transparente.
mencionar los riesgos que existen, mencionar los puntos fuertes que existen, mencionar los factores críticos del negocio. Toda esta información, bajo un contexto de transparencia, va a inspirar confianza en la entidad financiera. Además de ello, debemos considerar el historial de pagos. Este aspecto es fundamental en toda entidad financiera. Para que puedan otorgar un crédito, el primer gran paso es la revisión de su radiografía financiera. Todas las personas naturales y jurídicas del Perú que tienen un endeudamiento en el sistema financiero están reportadas en una central de riesgo. ¿Esto qué significa? Desde el primer momento que el emprendedor se presenta en un banco y menciona su intención de acceder a un préstamo, el asesor financiero lo primero que va a hacer es reportar su historial crediticio. Si el emprendedor ha tenido un mal comportamiento de sus pagos en créditos anteriores, obviamente va a tener muchos problemas para acceder a un financiamiento. En este sentido, la recomendación es que se tenga un historial de pagos siempre puntual, con mucha seriedad en sus obligaciones. Esa es la mejor forma de dar confianza a una entidad financiera o a cualquier inversionista. Además de ello, podemos mencionar que los bancos evalúan la parte cuantitativa de un plan de negocios a través del flujo de caja. Y el flujo de caja viene a ser el resumen del negocio en unos cuadros donde se mencionan los ingresos y los egresos del negocio, permitiendo un saldo final. Ese saldo final debe permitir el repago de la deuda que están tomando en el momento del financiamiento. Si es así, y si ese flujo de caja es confiable, porque los supuestos que han sido tomados son adecuados, son centrados, son conservadores, la entidad financiera va a poder otorgarles el financiamiento. Y hay un elemento cualitativo que las entidades financieras toman muy en cuenta, que es la actitud y motivación del emprendedor. Las financieras lo que buscan es un compromiso total. El emprendedor debe, por lo tanto, tener actitud, que es el querer hacer el negocio, y dos, perseverancia. Es decir, ante los problemas o escollos que se nos presenten, el emprendedor deberá ser persistente, jugársela por su negocio. Esos son los valores que evalúan una entidad financiera. Por otro lado, existe también retos para las entidades financieras. ¿Qué esperamos de las entidades financieras? En primer lugar, esperamos que la visión de la entidad financiera sea compartir el riesgo de este negocio con un socio, ayudarle al emprendedor, que vaya más allá del simple análisis de los estados financieros y que le ayude con posibilidades claras, con beneficios claros a través del financiamiento. ¿Qué esperamos de un banco? El banco tiene que acompañar a su cliente en la búsqueda de que a éste le vaya lo mejor posible. En la medida que a su cliente le vaya lo mejor posible, también va a significar oportunidades para el banco. Si es que el cliente quiebra o el cliente falla, finalmente es el banco el que está fallando o está quebrando. En este sentido, se pide también mejorar la eficiencia del banco, es decir, reducir sus márgenes a través de la eficiencia, es decir, sus spreads financieros, que sus tasas activas sean más moderadas y que tengan una correspondencia con sus tasas pasivas que pagan por sus cuentas de ahorros. ¿Qué otra cosa podemos pedir de un banco? Que la disponibilidad de los recursos sea oportuna. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Sabemos todos los que hemos acudido a una entidad financiera que los tiempos marcan los negocios. En este sentido, si un financiamiento llega tarde, probablemente ya no se necesite. El financiamiento tiene que ser oportuno. Hay muchos negocios que se pierden por
que el financiamiento llega tarde. Los negocios son rápidos, tienen un valor en la temporalidad. Más tarde, tener el disponible más tarde podría significar menores márgenes o simplemente el desechar una operación de negocios. ¿Qué otras cosas esperamos del banco? Del banco esperamos condiciones financieras competitivas. Si es que se va a financiar un plan de negocios, debe contener un plazo de gracia correspondiente mientras se esté dando la implementación del negocio. Debe tener cuotas adecuadas. Si es que se plantea dentro del plan de negocios cuotas crecientes o cuotas trimestrales o cuotas bimestrales, deben adecuarse a la capacidad de pago del negocio. Eso lo tiene que entender el banco para adecuarse a la necesidad del cliente. No simplemente tener un formato único al cual el cliente tiene que adecuarse y que en esa adecuación puede perder muchas oportunidades de negocio. Eso es lo que se espera del banco, adecuarse a las necesidades del cliente y no al contrario. Por otro lado, también esperamos del banco que puedan dar otros beneficios colaterales, por ejemplo, trabajar con algunos fondos de garantía, trabajar con algunos seguros de créditos, de forma tal que disminuya el impacto de los riesgos en la implementación de un negocio, pero que sea también parte de la responsabilidad del banco, no tan solo cargándosela al cliente, sino que sea parte de ambos, ¿no? Que ambos aporten, que se comporten como socios en este financiamiento de un plan de negocios. Y finalmente, asesorar al cliente en la estructuración de su plan de negocios y la viabilidad de su negocio. Actualmente tenemos en los bancos, llamamos muchas veces a los representantes de los bancos asesores, justamente porque esperamos que asesoren al cliente empresario. De esta manera podemos tener acaso dos visiones diferentes. Mientras que para el empresario llegar a un banco puede ser una oportunidad, para un banco también lo puede ser. Solamente es cuestión de unificar sus planteamientos, sus premisas sobre las cuales se hace la política de negocio y se va a tener excelentes resultados.